dice, a través del motor de fluido de la figura circula entonces agua a 10 grados Celsius con un caudal de 115 litros por minuto. La presión del punto A se las dan y son 700 kilopascal y la presión del punto B son 125 kilopascal. Se estima que debido a la fricción que existe entre la tubería y el fluido, hay una pérdida de 4 metros en el agua que fluye, ¿ya? Y les piden entonces calcular la potencia que el agua transmite al motor y la eficiencia mecánica si la potencia entonces de salida, perdón, les piden calcular la potencia de salida del motor sin que la eficiencia mecánica entonces es de un 85%, ¿ya? Entonces, vamos a partir trabajando ese caudal y lo vamos a pasar entonces en este caso a metros cúbicos por segundo, ¿ya? Y entonces nos debería quedar algo así. El caudal entonces, recordando que un metro cúbico por segundo son 60 litros por minuto, nos va a quedar entonces un caudal de 1,92 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Con eso y con los diámetros entonces de tubería que aparecen en el dibujo, que en este caso al no indicar en el fondo una tubería con un material y un schedule correspondiente, entonces yo asumo que ese diámetro que me indica el problema es el diámetro interior. Voy a determinar entonces la velocidad. Y me va a dar entonces una velocidad en el punto A de 3,9 metros sobre segundo y una velocidad en el punto B de 0,43 metros sobre segundo, ¿ya? Con esos datos entonces puedo plantear desde ya mi ecuación general de la energía. Y esa ecuación entonces, considerando esos puntos BA y BB y la velocidad de B, y considerando el caudal, entonces voy a plantear la ecuación. Me fijo, y en mi problema yo no tengo bomba, por lo tanto el HA de la bomba se elimina, la pérdida me la entrega el problema, me dice que son 4 metros, y me dan las presiones, calculé las velocidades, ¿ya? Y tengo la altura. Como en el fondo el punto B es el más bajito, lo que ustedes tienen que hacer aquí es considerar que este es el punto de referencia y por lo tanto la altura en el punto B es 0. Y la altura entonces del punto A son 1,8 metros. Ya las velocidades ya las tienen y las presiones también las tienen porque eran datos del problema. ¿Ya? Por lo tanto, las vamos a anotar aquí igual para que esta era 700 y la presión del punto B creo que eran 125. Eso en kilopascal. ¿Ya? Y entonces van a despejar la altura de R, perdón, el HR, que es en el fondo la pérdida por el motor, ¿cierto? Y entonces les va a quedar una ecuación que va a ser la variación de presión sobre el peso específico más HA, que sería la altura del punto A, menos la pérdida por fricción de tubería, más la diferencia de las velocidades al cuadrado sobre 2G. Reemplazo y me da entonces que HR vale 57,18 metros, ¿ya? Pero me piden la potencia. Entonces, recordemos que la potencia de un motor va a ser HR por el caudal y por el peso específico, y por tanto, entonces, reemplazando los valores, obviamente el peso específico sale de tabla por el tipo de fluido que circula, me da 1,077 kilowatts. Importante aquí, siempre la potencia les da en kilowatts porque el peso específico en tabla, tabulado, está en kilonewton, ¿ya? Y es por eso entonces que les queda siempre en kilowatts. Pero les piden calcular luego, además de la potencia, la eficiencia. Entonces, recordemos que la eficiencia del motor va a ser la potencia de salida del motor sobre la potencia calculada. Es diferente a la eficiencia de la bomba, ¿ya? Y entonces nos decían que este valor era igual al 85%, que como es un porcentaje, entonces sería 0,85. Les piden calcular la potencia de salida, entonces ustedes van a decir que P0 en este caso, que es la potencia de salida, va a ser igual a 0,85 por 1,077, que es el PR, y eso da 0,91 kilowatt, que sería entonces la potencia de salida del motor. Si se fijan, es menor a la potencia calculada, porque yo calculé lo que le entrega el fluido al motor.